Y así con esta música de fondo quiero contarte que estamos teniendo una serie de sorteos. Si nos seguís en Facebook, Twitter, Instagram y toda la bola, vas a ver que estamos sorteando entradas para el Teatro Ciego de Celaya para todos los viernes para Inodoro Pereira, así que podés tener una copada experiencia. Muy buena obra, muy buena experiencia. ¿Vos ya la viste? Sí, a oscuras. Sí. Tenés cuidado cuando te apoyan, pero más allá de eso está muy buena. Muy buena. ¿La sentiste? ¿La sentiste? Claro, no se ve la obra, se siente. Me encanta. También para stand-up de Furia estamos dando entradas una vez al mes. Eso lo vamos viendo, así que estén atentos a las redes, que va a venir pronto Tato acá, así que le mandamos un fuerte abrazo. Y ahora estén atentos porque estamos sorteando un muñequito de Star Wars. ¿Qué personaje, chicos? Yo no es un Funko de un personaje de Rock One, de esta película spin-off de Star Wars que salió hace un par de años. No me acuerdo el nombre del personaje, pero era muy bueno. Era un ciego que no peleaba con un sable láser, sino con un bastón. Aguantá. Y se la bancaba mucho. Era muy ¿Mucho bueno. huevo? Sí, bueno, si querés el Funko, tenés que entrar ahí en las redes y darte cuenta si tenés que compartir, retuitear, me gustar, visitar amiguitos, lo que sea. ¿Cómo? Chirrut se llama el personaje. Chirrut, perfecto. El que lo interpretó es quien hizo una gran película, 2 grandes películas, o 3, no me acuerdo, de Ip Man. Ah, sí, la historia de lo de Bruce. Que siguen saliendo películas, será que va a ser la quinta. Sí, tal cual. Claro, perfecto. Bueno, Tori, llegó el momento psicodélico, el momento de que psicodélico, Seba vino del baño. Seba, ¿ya estás intoxicado? Ya estoy bien. ¡Mi héroe! Así que llegó el momento de la rocola. Momento de abrir la rocola y sacar del polvo con un plumero, poner la ficha, elegir un disco y que suene. En este caso, esta historia de Jimi Hendrix, el día de hoy, con esta guitarrita muy fácil de reconocer. Escuchábamos a Janis Joplin antes también, en el corte. Y hoy les traigo la historia de Jimi Hendrix, este músico considerado por muchos como el guitarrista más grande de la historia, miembro del trágico Club de los 27. También otro dato que para mí anda a chequearlo al ángulo, ¿no? ¿Cómo puedes decir quién es el mejor? Claro, pues sí, obvio, pero es uno de los mejores. ¿Cómo podés? Y eso, pero bueno. Un animal de la viola. Nació John Allen Hendrix, nace el 27 de noviembre de 1942 en Seattle, donde es ídolo de la música en Seattle. Hijo de estatuitas por ahí si vas a Seattle, seguro. Hijo de James Allen Hendrix y Lucille. Su madre tenía 16 años cuando quedó embarazada. Ah, mirá vos. Tenía 16 años cuando quedó embarazada, y 3 días después de que se entera de que había quedado embarazada, a su padre, a James Allen Hendrix, a su pareja, el padre de Jimmy, lo convocan para el ejército. Justo. Queda convocado para el ejército y recién lo conoce a su hijo, lo conoce cuando recién tiene 3 años. Volvió, bien, por lo menos pudo volver. Sí, su padre estaba en el ejército cumpliendo servicio en Alabama. Deber de civil. Y pidió permiso para ver a su hijo cuando nació. Pidió la licencia para poder visitar al hijo cuando nació. ¿Se la dieron? No se la dieron. Por eso tuvo que esperar hasta los 3 años. Claro, y no solo que no se la dieron, sino que lo encarcelaron, porque había peligro de ver a tu hijo. Lo encarcelaron a la celda. Porque si no se iba a ir, sospecharon de que se podía llegar a ir para ver al hijo, así que lo encarcelaron y bueno, se comió 3 años ahí en el ejército. Gente como y recién lo conoció 3 años después a Jimi Hendrix. Una de sus tías lo había bautizado Buster. Todo el mundo lo conocía en el círculo del familiar, lo conocía como Buster, no como Jimmy ni como John, como Johnny. ¿Por qué? Y Buster viene de boost, de tipo arrancón, como cuando con los autos cuando corren picadas que tiran el nitro, meten un boost, por ejemplo. No, pero Buster le habían puesto porque era un personaje de historietas de esa época. Bueno, yo trataba de deducirlo, pero no sabía para qué carajo me iba a decir una pelotudez. Me gusta. Toda la familia lo conoció con ese nombre y el nombre Johnny, que era su nombre, no era aceptado por nadie de la familia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el nombre John se lo pone la madre. Porque nadie quiere que su hijo se llame el Johnny. No, resulta que su madre le puso John, que era casualmente el nombre de un vecino de ese barrio, y que puede llegar a ser que ese vecino... El sobrero era John. Era negro y tocaba bien la viola. El sodero era John, no. ¡El negro! Dijo Nicolás Cabré. Bueno, por eso nadie lo llamaba John, porque el vecino de la madre se llamaba John y puede ser que en una de esas sea el padre. Jimi Hendrix tuvo una infancia muy de mierda, una familia muy disfuncional, vivió con diferentes personas, fue a vivir con la abuela, los padres se divorciaron cuando era muy chico, sus padres iban y venían todo el tiempo, había mucha violencia doméstica, su padre la fajaba a la madre, le pegaba a él,
la madre escabiaba un montón, la verdad que una infancia de mierda. Tuvo 5 hermanos, y a los cuales a 4 los padres se los sacaron de encima. Porque tenían malformaciones o alguna discapacidad, así que se los sacaban de encima. ¿Cuál era la manera? Y porque eran drogadictos. No. Y claro, porque incluso drogadictos la posibilidad de malformación es muy muy grande. Claro, e incluso al segundo hermano, el que era el mayor, el segundo, sería de los 5 hermanos que tuvo, también después lo dieron en adopción, porque por presión de los servicios sociales en esa época. A los 4 años, cuando Jimi Hendrix tenía 4 años, su padre le cambia el nombre de John, lo pasa a llamar James Marshall Hendrix. James era el nombre del padre. ¿Legalmente les cambió el nombre? Ahora, sí, onda? Y Marshall era el nombre de un hermano del padre de Jimmy. Che, se queda tildado mirando la... pará, pero ¿cuál fue la razón del cambio de nombre? Uno, porque no le gustaba el nombre John. Pero te quiero decir que a veces... Y segundo, porque bueno, James era el nombre de él, y Marshall era el nombre de un hermano que había fallecido trágicamente. Claro, bueno. De un tío de... Se ve que la justicia... James Marshall Dora Hendrix. Claro. Cámbiatelo ya. Jimmy no estaba nunca en su casa, se la pasaba vagueando siempre en la calle. Conocía a mucha gente, incluso era muy autodidacta, empezó a escuchar la radio, le gustaba eso. Por ejemplo, hacía que tocaba la guitarra con una escoba, y su padre después venía y lo fajaba porque había un montón de paja en el prohibido jugar. Así que se la pasaba en la calle. Era autodidacta, como decía, conocía a todos los músicos del barrio en esa época. Él lo que hacía iba caminando, y cuando escuchaba que sonaba música en una casa, iba a tocar a la puerta, pedía entrar y que le enseñaran música. Así que de esa manera fue aprendiendo. Eso es una locura, que un chico haga eso. Sí. En 1958 muere su madre a causa de una cirrosis, y su padre, de consuelo, un año después le compra su primera guitarra eléctrica. Un vino leyó. Era el peor. En 1961 Jimi Hendrix tuvo muchos problemas con la ley. Lo agarraron una vez conduciendo un auto robado. No se sabe si lo robó él. Lo agarraron conduciendo un auto robado por la fuerza. Lo largaron. Yo lo compré, no sabía que era robado. Claro. Lo agarraron y lo soltaron, y lo volvieron a agarrar después al poco tiempo, a los 2 días, otra vez con un auto robado. Y ahí le dieron ¡ay, este también era robado! ¡No me digas! No me paran de cagar en esa concesionaria. No le compro nada más a Martin. Así que el gobierno norteamericano le dio la opción de 2 años de prisión o alistamiento militar. Y él decide alistarse. Es enviado a Fort Campbell como el recluta paracaidista. Los paracaidistas estaban como de moda en esa época porque habían sido los que habían de manera épica desembarcado en Normandía. Exacto. En la Segunda Guerra Mundial, así que decidió ser paracaidista. Incluso su primer salto fue la primera vez que se subió en un avión. ¿La primera vez qué? La primera vez que saltó, sí, fue la primera vez también que se subió en un avión. Mirá vos. Un loquito, tremendo. Vos deberías hacer eso. Subirme un avión y tirarme. Tirarte. Sí. Deberías hacer eso. Sacarte los 2 miedos de una. Olvídate. Es muy bueno. Olvídate. Alta adrenalina. No la empieza a pasar muy bien en el ejército, y eso que le gustaba mucho en su momento, porque su padre había sido militar, había estado en el servicio y todas esas cosas. La empieza a pasar mal, y se veía venir que en cualquier momento se venía a Vietnam y lo iban a mandar. Así que empieza a pensar ideas como me voy de acá. Decidió buscar su liberación por medio de la música. Un día metió una guitarra, y con otro músico ahí conoció a Billy Cox, con quien formó una banda después. Sí. Dice que se había lesionado el tobillo por un salto en paracaídas, pero la estrategia de él para salir del servicio militar fue ir a visitar al psicólogo y declararse homosexual y adicto a la masturbación. Incluso hizo que lo vieran los compañeros masturbándose adelante de ellos, como para que era un adicto, era homosexual, y bueno, pidió... Estaba con el palo de escoba que usaba para jugar. Ay, la puta. Había paja. El encontraba paja por todos lados. ¿Qué es toda esta paja? No, Jimmy estuvo jugando con el palo de escoba. Ese guitarrista. Che, qué lord tiene el mango, recién lo agarré, muchachos, me da pena. Se barre con el otro lado, ¿no? Logra salir del ejército, se va con $400 en el bolsillo. Contento se va para Seattle, a su pueblo de origen. Oruga. Y pasa la noche en un pueblo cercano a Seattle,
y esa noche se la dan la pera, se puso generoso. Hasta el moño. Tenía $400 en el bolsillo, empezó a invitar tragos a todo el mundo, a escabiar, una locura total. Al otro día tenía solamente $16 en el bolsillo, no podía volver a Seattle, estaba en un pueblo cercano. Vuelve como puede y se queda ahí a la espera de que su amigo Billy Cox, a quien había conocido en el servicio militar, que salga y forman la banda de King Casual, que fue la primera banda. Y esa fue la primera banda. Así es. De Jimmy. ¿Qué es? Bueno, algo sucedió, algo sí, sonó. Se van para Nueva York en esa época. Ahora que me perdí un poco. Sí, tranqui. Se fue para Nueva York. A ver, $400 en esa época. Imagínate todo lo que podías comprar. Sí, o sea, sí, te la gastaste toda en escabio. Podrías ir a Europa del Este y abrir tu propio hotel. Más o menos. Ayer la estaban dando esa película. Película. Bueno, empiezan a girar, se van para Nueva York. A los 21 años conoce a Little Richards en una de estas giras nocturnas, que era un gran músico también en esa época. Y él lo contrata para su banda y para girar por toda América. Así que empieza a trabajar con él, con Little Richard, que era bastante hincha pelotas. Él quería ser el número 1 y no quería que lo opaquen. ¿Cuál era también si leíste algo de este señor Richards? Si era también con inclinaciones de chupi, drogas y como casi todo lo de la época. ¿Cómo? Era un tipo también duro, quiero sí, decir. Sí. Y estaba re duro. O sea, el más lindo soy yo, decía, me parece, y no quería que lo opaquen nadie. A mediados de los 60, creo que años 65, 66, llega a los Estados Unidos una joven británica llamada Linda Kate, que estaba investigando la noche, la vida nocturna de Nueva York, recorriendo estos lugares y cómo era la movida ahí en los Estados Unidos, haciendo un poco de investigación para la inminente llegada de una banda a los Estados Unidos, que eran los Rolling Stones. Linda Kate era la novia de Keith Richards. En una de estas noches lo conoce a Jimi Hendrix y se hace muy amiga de él y medio como que lo apadrina, incluso le regaló una guitarra, cosa que generó un conflicto entre Jimi Hendrix y una enemistad con... Eso te iba a preguntar, ¿fue Hendrix solo y... de la historia que lo apadrinó? No es lo que apadrinó estuvo con él porque... No, lo apadrinó y lo ayudó muchísimo. Claro. Le regaló una guitarra, le molestó mucho a Keith Richards eso, y había cierta enemistad, si bien se llevaba bien con los demás Stones, pero sí, con Keith Richards no había buena relación, claramente. Ella también le hace probar ácido por primera vez a Jimi Hendrix. Lo apadrina, como decíamos antes, lo ayudó mucho y le empieza a presentar a algunos productores musicales. En ese momento le presenta al manager Chas Chandler, que era el ex bajista de The Animals, una banda también muy mítica de esa época, y él lo convence viajar a Londres, ir a probar música, ir a probar suerte a Inglaterra. Kate, entonces podemos decir que fue el primer trampolín del que saltó un poquito Hendrix. Claro, junto a Chas Chandler, quien fue su manager. Viajan a Inglaterra. Él solamente iba a viajar con la condición de que cuando lleguen allá le presente a Eric Clapton. Si no viajo. Excelente. Si no me presentas a Clapton, no viajo. Le presenta a Clapton, ¿qué le dice Jimi Hendrix a Clapton? Hola. Bueno, hola Eric Clapton, quiero tocar con vos. De una, a los bifes. Así, a los bifes. Lo convence. Conecta la guitarra. Tenía un poder de convencimiento de la reputa madre, boludo. Yo le digo algo a él, le digo, hola Javi, quiero que me des tu computadora. Y no creo que me la des. Claro, yo le digo, hola Joe, quiero que me des una entrevista. Ni en pedo. No me contestan ni en pedo. Al que le pidieron una foto ustedes. Hola, Santiago Calori, ¿me das una foto? Ni en pedo. Si era Hendrix me lo hubiese dado. La doctrina Hendrix no va con nosotros. No va. Le invita a tocar Clapton a su escenario, conecta la guitarra en el amplificador, toca, la rompe toda. Clapton va a la encara a Chas Chandler y le dice, esto me lo hice a propósito, este pibe es increíble, no puede tocar como toca, es un animal. Así que la rompió toda. Sale el primer single de Jimi Hendrix llamado Hey Joe y le va muy pero muy bien con este primer disco. Chandler estaba clavado con este tema, que lo tenía escrito hace un montón de tiempo, pero no encontraba el intérprete perfecto para que lo haga, así que lo tuvo guardado hasta que lo encontró Jimi Hendrix, que le fue muy bien. En 1966 nace la Jimi Hendrix Experience, y en un show alguien lo encara y le dice, qué lástima que no podés prender fuego tu guitarra. ¿No? Y ahí nace, ¿sí? Ven aquí, trae el queroseno. Y bueno, compró un par de cosas para prender fuego la guitarra y lo empezó a hacer, y algo que todo el mundo después se lo pedía. Che, esto es como lo del gusano, ¿no? Porque le dice lo de la babosa. Sí. No menos mal que no le dijo, a que no traes tu escoba antigua y te pones a tocar. Menos mal. Se fue llorando. Ahí vino el desafío de la guitarra en llamas. Ahí empieza el tema de la guitarra en llamas. Graba su segundo disco, le estaba yendo muy bien en Inglaterra. Paul McCartney lo invita
y lo recomienda para que toquen el Monterrey Pop Festival, que era un festival muy importante en esa época, que más o menos 100.000 personas iban a esos shows, que fue el precursor del mítico Woodstock. Claro, sí. Eran re multitudinarios esos. Sí, tal cual. Le rompe toda también ese día, fue como el gran salto de Jimi Hendrix en Estados Unidos con ese festival. En esta época conoce a Janis Joplin, con quien tuvo una relación amorosa, también mucho conflicto, mucha violencia, pasaron miles de cosas con Janis Joplin. Se empieza a poner turbia la vida de Hendrix, más turbia de lo que era. Se empieza a zarpar mucho con los ácidos. Se pelea con los músicos de su banda, con el público, porque el público todo el tiempo le pedía solamente los hits y él se hinchaba las pelotas y le respondía. Llega al Festival de Woodstock en 1969. Este festival increíble. Lo convocan para cerrar el festival, un festival de 3 días me parece, lo convocan para que él cierre. Esperaban a 60.000 personas ese día. ¿Sabes cuántas hubo? 300.000. 800.000. Hubo gente que no pudo llegar. Terminó siendo un festival gratuito. Hubo mucha gente que quedó a mitad de camino, no pudo llegar. ¿Será una referencia del concierto de los Simpsons? Que va justamente es una referencia. Sí, se bajan con los bebés. Es una referencia al enfoque de las caminatas a los documentales, de repente el que se veía la gente fumando. Sí, pero en específico a este, capaz. Puede ser. Había 2 recomendaciones por parte de la productora de Woodstock para ese día. Una era eviten los ácidos celestes. Y la otra, no corran desnudos al sol. Me encanta, pues eviten los ácidos celestes. Pero los rojos, los violetas, los verdes, entrale como loco. El celeste no, claro. Color, sí. Y no corran desnudos al sol. ¿Por qué? No sé, ponete protector solar. No había protector solar. El rayo web. Dale. Jimi Hendrix salió al escenario 9 horas tarde ese día. 9 horas tarde, pero porque la programación terminó siendo más extensa o alguna cosa. No, él salió tarde. Salió tarde, porque siempre salen tarde los músicos, ¿sabes? Sí. Bueno, 9 horas tarde. Terminó tocando a las 8:30 de la mañana del lunes 19 de agosto. O sea, muy bien. 9 horas, hermoso, porque si estaban a las 12 de la noche, la gente que hizo, ¿acampó durmió? Jefe, claro, mucha gente se fue. Le prometo que vuelvo a las 8, estoy acá, lunes estoy ahí. No, Jimmy toca a las 4 de la tarde el domingo, no te preocupes. Mucha gente se fue, igual quedaron como más de 100.000 personas ahí para verlo. Él le va pero muy bien ese día. Lo que más sobresalió de esa noche, esa mañana histórica del 19 de agosto del 69 en Woodstock, fue la exhibición que hizo, cómo tocó el himno nacional estadounidense, haciendo una mezcla, todo con la guitarra de manera poco ortodoxa. Excelente. Hay un video de eso que es fascinante, mezclando sonidos. De hecho, esa manera de tocar el himno la siguen tocando hasta el día de hoy otros músicos. Sí, fue pionero en eso. Solo de lo criticaron mucho después en esa época por la manera poco ortodoxa del himno. Sí, como lo veían como una falta de respeto. Claro, tal cual. Sí, fue una locura, búsquenlo el video que es fascinante. Bueno, muy bueno. Cumple 27 años, lo festeja viendo a los Stones junto a sus amigos en el Madison Square Garden. Todos amigos menos Keith Richards. La Jimi Hendrix Experience, la banda estaba disuelta, él tenía otra banda, pero ya había perdido esa alegría de tocar y se notaba mucho en los conciertos, se seguía peleando con el público, la verdad que había perdido un poco la magia y las ganas y la alegría por hacer música. En esa época se pone de novio con una patinadora alemana llamada Mónica Dannemann. Y acá ¿cómo se conocieron? Una patinadora. La patinadora. Cosas que pasan, chicos. Dando vueltas. Y acá pasan cosas muy raras con una historia trágica, digamos, el final de la historia de Hendrix, es a partir de acá. El 18 de septiembre de 1970, lo que pasó esa noche fue muy confuso, hay muchas hipótesis y muchas dudas de lo que pasó. Resulta que estaban juntos en un auto, Jimmy con Mónica Dannemann, con su novia alemana. Estaban en un auto, iban andando, un tipo de otro auto, en un semáforo, lo invita a tomar un té a la casa. Y Jimmy hacía esas cosas y bueno, vamos. De la nada, Se van a la casa del tipo este, resulta que era el hijo de un lord. Están tomando el té. Sí. Estaban hablando entre ellos, a la novia la había dejado de lado, la novia no le gusta esto, se pone mal, le hace una escena de celos o algo, empiezan a discutir, sí. Y se van, se pelean ahí, bueno, se van ellos dos. Se van a una discoteca o a un bar, algo así. Ella vuelve después porque ella lo deja solo en el bar, después vuelve, siguen discutiendo y se van como a las 3 de la mañana. Se van a esa fiesta y él esa noche había tomado mucha anfetamina
Así que le pide un par de pastillas para dormir, un par de somníferos le pide a la novia. Drogas es el problema, drogas. Más alcohol, más drogas para dormir, le pide somníferos. La mina ya se había tomado los suyos y se había quedado planchada, se había quedado dormido. Esto fue en Inglaterra. Ajá. Él no sabía qué pastillas era la que tomaba la novia y no sabía qué tan fuertes eran, porque eran unas pastillas británicas. Así que tenía 50 pastillas ahí, se tomó 9. 9. Se clavó 9 pastillas somníferos, se queda dormido boca arriba y muere ahogado con su propio vómito. Ella tampoco no pudo hacer nada porque estaba dormida. Eso no se sabe qué pasó ahí, a ver si lo pudo haber salvado, a ver si lo vio. Sí, pero andás a ver. Podía ponerlo está de la costado. duda, claro. Y muere de esa manera, ahogado con su vómito. Pero si yo estoy re duraznito y veo que el chabón se está muriendo, tampoco es que estoy Mucha ahí reacción activo. para pensar. Claro, además me fui a dormir. Capaz que el chabón se ahogó a las 2 horas que yo me dormí. Yo estaba en el tercer sueño, Esa es la cuarto cosa. piso del Sí, inframundo, sí. subsuelo. 3 días después de su funeral, esto fue el funeral, él muere en septiembre, en octubre creo que terminan los funerales, los homenajes a Hendrix. 3 días después del funeral muere Janis Joplin. Y 9 meses después muere Jim Morrison. Los Con 3 miembros del Club de los emblemas, 27. claro, y emblemas de la psicodelia también. Los Del 3 mismo. de sobredosis. Sí, seguro. Vamos a traer Hay la que historia de abrir- Morrison, hay que vamos a abrir- traer Más la adelante, historia de son, Joplin. son 2 potables encima para poder hacer la Sí, vida. tal cual. Y esa es la vida vertiginosa, De Don Hendrix. llena de adrenalina de Vive Don rápido Hendrix. e intenso. Y hay un par más de curiosidades, igual te tiré un montón ya. Ya, viene el momento amarillista ahora. Hay un par, Ah, además de no. todas las que ya conté. Por ejemplo, bueno, en 1992 Jimi Hendrix fue incluido en el Salón de la Fama del rock and roll. Así que, en el 92. Él era zurdo, tocaba con la zurda, pero su padre lo obligaba a tocar con la derecha porque decía que los zurdos y todo lo que relacionado Sí. con la mano izquierda tenía relación con el demonio, con el diablo. Claro. Lo obligaba a escribir con la mano derecha. Imagínate en el ejército. Y porque se el la pasa vecino con el Johnny izquierdo. era zurdo también. Claro que puede ser. Al punto de que cuando él tocaba la guitarra, él estaba solo en su casa tocando la guitarra como zurdo. Cuando escuchaba que venía el padre, Ha cambiado la mano. él la giraba la guitarra y seguía tocando sin perder el ritmo, sin interrumpir el tema que estaba tocando. Pero un poco de Y con las disciplina. cuerdas cambiadas Claro. al revés. Un animal, o sea, tocaba de esa Mal. manera. En Estados Unidos, cuando él vuelve a Estados Unidos para el festival de Monterrey, antes de Woodstock y todo eso, en Estados Unidos a un tipo de LSD le habían puesto de nombre Purple Haze, que era un tema de él. Había llegado, una pepa tenía el nombre de un tema de él. Mirá vos. Una vuelta, dando vueltas paseando por Chicago, conoce a un grupo de personas, a unos artistas que estaban haciendo un proyecto de moldes de yeso con forma de pene de artistas. He visto eso, Y no me digas que. Y él se postula como el primer artista para bancar ese proyecto. Y. Los dejó sorprendido a todos, parece. Usaron el material de 2 para hacer uno. No Sí, rendía. sí. Gastaron en yeso un montón. Durante mucho tiempo, después en una exposición, de una muestra de diferentes penes de artistas de yeso, Mirá qué lindo. estuvo expuesto con una placa que decía el penis de Milo. Y. Perdón, ¿cuánto medía? No, hay Características de la obra de características, arte. pero dicen que era impresionante. Mirá vos. A ver, ¿hay fotos? Lucho, después vamos a googlearlo. El penis de Milo. El pene de Hendrix. Y por último, y creo que va muy bien con esta anterior, resulta que en un show estaba tocando. ¿Qué? Pero la peló, ¿no? Pará. En un show estaba tocando Jimi Hendrix ahí en la noche y alguien del público se pone muy sediento, muy molesto, empieza a gritarle cosas y le empieza a gritar que se la quería chupar a Hendrix. No. ¿Y? Pero muy molesto, tan molesto que Janis Joplin, que ¿Para estaba él ahí- también o un tipo? No, un tipo. Al punto de que Janis Joplin se pudrió de la amiga de Jimmy, agarra y lo duerme de un botellazo a este chabón. Todos sabían que era el chabón este. ¿Saben quién era? ¿Quién? Jim Morrison. No, mirá vos, increíble. Y ahí termina la Me gustó fascinante el vida final. Me gustó la de anécdota. Jimi Hendrix. Excelente. Podemos dar fin a la rocola. Así es. Y seguimos y levantamos con Hendrix de fondo. Volvemos a